Hoy seguimos trabajando en la saga sobre la espiritualidad intuitiva y el poder personal. Este es el tercer episodio de la saga y hoy hablamos de lo que tus experiencias difíciles revelan sobre ti. No vamos a mirarlo desde lo que los otros nos hacen a cada uno, sino que vamos a hablar sobre qué es una experiencia difícil, de dónde vienen estas experiencias, porque tienen un origen, lo que las experiencias revelan sobre ti y cómo atravesarlas con conciencia. Eso sí, ten listo tu cuaderno de alquimia, tu journal de alquimia, porque vamos a hacer un ejercicio práctico al final que te va a ayudar a procesar todo lo que vamos a hablar acá y a observarte, a viajar hacia adentro, porque acuérdate que esto es espiritualidad práctica. Vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Porque hay experiencias que parecen doler tanto y que a veces hasta nos rompen el corazón. En este episodio te voy a invitar a mirar esas situaciones desde otra perspectiva, no como castigo, sino como mensajes del alma, porque lo difícil también revela, es más, es uno de los mejores maestros, y lo que te muestra tiene mucho valor. Eso sí, hay que observarlo. En alquimia personal, si esta es la primera vez que estás acá, pues te cuento que creemos en la intuición como brújula, en el alma como mapa y en ti como el alquimista de tu propia transformación. Aquí la espiritualidad no es moda, es un acto de conciencia. Así que bienvenido a este nuevo episodio donde te voy a invitar a que al final vayas a las notas del episodio. Tienes que hacer bajar si estás en el teléfono, abrir un poco más y allí puedes encontrar toda la información al taller de péndulo y balance de chakras que voy a dar en este mes de junio, los días 28 y 29, sábado y domingo, 2 horas cada día, donde vamos a trabajar de una manera muy práctica con el péndulo para que podamos leer la energía, subir la vibra de las cosas, balancear nuestros chakras y sobre todo conectarnos con la energía de las cosas que nos rodean. Recordemos entonces que en esta saga de unos 5 o 6 episodios, todavía no estoy segura de cuántos van a ser, vamos a encontrar respuestas y soluciones espirituales prácticas y te voy a guiar hacia un camino más profundo de autoconocimiento y de transformación consciente. Por eso la mayoría de los episodios de esta saga vienen con un ejercicio simple, porque quiero que se convierta en un aliado tuyo. Ya está más que demostrado para mí, a través de la experiencia que he tenido, que el escribir y dibujar llevan a que uno pueda hacer fluir la energía en nuestro cuerpo y conectarse así mucho más hacia los diferentes planos espirituales. Cuando empezamos a hablar de este tema sobre las experiencias difíciles y lo que cuentan de nosotros, comencemos por entender un poquito qué es una experiencia difícil, porque yo sé que todos no lo vivimos de la misma manera. A ver, no solo hablamos de grandes tragedias cuando hablamos de experiencias difíciles. A la hora de la verdad, las emociones y lo que cada uno experimenta es muy personal. Pero podemos decir que en general, cuando hay una decepción, un rechazo, una enfermedad o una pérdida, una ruptura interna, ahí es cuando uno dice, uy, sí, estoy viviendo una experiencia difícil. Una de las cosas que me he dado cuenta es que las experiencias difíciles llegan porque se presenta, al menos lo que he observado, una dicotomía entre los valores que nosotros queremos vivir o en los que queremos movernos y lo que estamos viviendo. Es decir, no es congruente en cuanto a lo que quisiéramos o tenemos como valores y en cuanto a lo que estamos viviendo en ese momento. Y una experiencia difícil es, en general, entonces cualquier situación que te saca de tu zona de control y te confronta con algo que duele o desestabiliza. Y aquí está la clave, porque si estamos hablando de una situación donde
tú estás honrando tus valores porque así es como se vive en armonía a diario. Imagínate que a ti te llamen mentiroso o te digan que eres un ladrón cuando tú de pronto eres una persona muy honesta y este es uno de tus mayores valores. O digan falsos, como decimos, falsos testimonios de ti o cosas que no son. Eso duele y desestabiliza porque eso no es lo que nosotros somos en el interior. Y cuando esto pasa, es normal que haya una reacción natural y que empieces a decir, bueno, ¿eso es problema mío o qué es lo que está pasando aquí? O también puedes decir, ¿por qué a mí? Cuidado, porque con esta pregunta lo que estás haciendo es ponerte de víctima y esa no es la idea. Y así es que te propongo hoy que la pregunta no sea ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere mostrarme esto sobre mí? Y una cosa que no observamos es que en esa situación, en esa experiencia, lo que está sucediendo es que el alma está tratando de hablarte. Muchas veces esas experiencias duras suceden porque el alma ya está cansada de darte toquecitos en el hombro para que tú le pongas atención a algo y como no le estás poniendo cuidado, entonces ¿qué te va a hacer? Te va a mostrar a través de una experiencia y te va a seguir llamando la atención. Pero ¿de dónde vienen estas experiencias? Y esto requirió mucha autoobservación. Bueno, no todas estas fuentes puede que las hayas experimentado, pero te voy a contar. Tú sabes, cuando la vida te sacude y cuando llega esto que no esperabas y que es inevitable, ahí empiezas otra vez tú a preguntarte de dónde viene esto, por qué me pasa esto otra vez, o por qué estoy viviendo esa experiencia similar, o uy, esto duele muchísimo. Y estas experiencias difíciles no tienen una sola raíz, porque cuando yo observé, por ejemplo, las experiencias que había tenido que me han parecido que me han partido el alma, estas no tienen una sola causa. Es más, hay cosas que yo estoy viviendo que todavía no sé muy bien de dónde es la causa y me toca observarme fuertemente. Hay varias fuentes posibles y al comprenderlas, tú puedes empezar a mirar lo que estás viviendo con más amor y menos juicio. No quiero decir que sea más fácil. Ojo con eso. Vamos paso a paso. La primera fuente de las que llegan estas experiencias difíciles y que te hablan directamente son los contratos del alma. Si no has escuchado el episodio de los contratos del alma, vete directo porque hay un episodio completo sobre este tipo de contratos. Y otro importante es cómo elige el alma a los padres, que me parece lindísimo y que tiene mucha relevancia aquí, sobre todo para las personas que tienen una relación tan difícil con los padres. Bueno, primero hablemos de los contratos del alma, porque antes de nacer tu alma, sí, la tuya, eligió ciertas experiencias que la ayudarían a evolucionar. Esto lo hemos oído muchas veces y en muchas partes y nos podemos preguntar, ¿esto sí será verdad? Con lo que sé, te puedo decir que yo no lo inventé, que lo enseñan desde hace siglos las escuelas esotéricas como la cábala tradicional. Y en ella se dice que el alma desciende desde los mundos superiores con un tikkun, que es, como quien dice, la misión o aquello que significa la corrección espiritual que hay que hacer acá en el alma. Entonces, desde la cábala es así. Y ese tikkun implica que el alma viene a enfrentar ciertas lecciones o desequilibrios de otras vidas. Y al hacerlo, estas lecciones muchas veces llegan en forma de experiencias difíciles, porque de alguna manera tenemos que aprender o corregir este proceso. Ahora, también terapeutas como Michael Newton, que me has oído hablar de él acá mucho, y Brian Weiss, que trabajaron con hipnosis regresiva durante décadas, descubrieron que muchas personas bajo los estados ampliados de conciencia pues recordaban haber participado en planificaciones de previda. Esto es extraño, pero parece que también sucede. Reuniones con guías espirituales donde se ven las personas. Esto, cuando uno va a llegar y es joven, entonces aquel le hace de padre, aquel de madre, aquel es el que lo va a estrellar a uno en el carro y quedó uno paralítico. No, esperemos que no, pero este tipo de experiencias, las que son más profundas y fuertes, se han preparado y es allí donde se acuerdan los encuentros, los desafíos y los aprendizajes más necesarios y que tú decides vivir en esta encarnación. Entonces, si algunas experiencias que hoy te duelen, te están pasando,
pueden haber sido elegidas por tu alma como parte de un cambio de transformación, pero no siempre. La segunda fuente de los problemas que estás experimentando, de las experiencias difíciles, estoy hablando de esas que te rompen el alma, son las herencias familiares y energía transgeneracional. Recuerda que yo te he dicho muchas veces que yo siento que esto no era totalmente cierto, que esto sí será verdad y que no estoy segura. Pues en este momento sí está, yo estoy más segura de que esto sí pasa, sobre todo porque ahora se ha hablado mucho de la memoria celular. Esto es lo que pasa a través de generaciones y que llega a ti hasta, pues, cuando empiezas a gestarte y te va a pasar toda esta información a través de tu ADN. Pero no todo viene de contratos previos entonces como habíamos pensado. Muchas veces creemos que es una sola cosa y no lo es. Y algunas experiencias se originan en tu línea familiar, en aquello que nadie resolvió. Y pilas con esto porque si esto se repite en tu familia, empieza a observar. Por eso es lindo saber quién era la abuelita tal y tal, quiénes fueron mis ancestros, qué hacían, de qué vivían, dónde vivían, cómo eran los nombres, todo esto. Porque esta línea familiar cuenta una historia. Y si tú no sabes esa historia y resulta que decidiste con un plan anterior o ni siquiera plan anterior, pero decidiste que ibas a seguir en este grupo de encarnación y familia también, entonces cuando llegues puedes tener este tipo de herencias, gracias por la herencia tan buena, pero lo puedes tener al llegar acá. Tus ancestros también vivieron dolores, traumas y secretos, sobre todo esos secretos fuertes que no nos quieren contar, como yo les contaba, que me había pasado aquí a mí cuando ya había llegado aquí a los Estados Unidos hace más de 20 años y me di cuenta a través de una prima que estaba en Colombia que mi abuela por parte de papá había llevado a una de las tías mías a que tuviera el hijo del cual ella estaba embarazada sin estar casada, al pueblo quién sabe dónde, ella lo tuvo allá, nunca supimos que él existía, nadie supo nada, ella al final se casó y después de todos estos años, ya cuando ella está fallecida, llega un muchacho que vive en California y contacta a la otra prima mía que estaba acá en Miami y le dice, hola, yo soy tu hermano. Entonces miren que esas cosas son tenaces. Ahora, esos secretos y todo lo que guarda tu línea familiar va a viajar en tu sistema familiar y llega hasta ti. Esas cosas no resueltas se van a comenzar a expresar en tu vida, en tus genes. Esto lo explica muy bien Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares y que obviamente él ya falleció. Les cuento algo acá. Tengo ganas de hacerme una constelación y eso que ya me han oído muchas veces que yo no creo mucho en las constelaciones. Me encantaría que comentaran en Spotify cómo les han parecido aquellos que han hecho las constelaciones, si es cierto que funcionan tan bien o no. Yo sigo siendo escéptica, pero cuando la haga les cuento, ¿ok? Bueno, volvamos a esto. Él decía, Bert Hellinger, que cuando una emoción no se expresa o un destino es excluido del sistema, cuando digo un destino quiere decir una persona, alguien más adelante, sin saberlo, puede repetir ese patrón como una forma de pertenecer. Por eso cuando, por ejemplo, trabajo con transgeneracional, yo le pido a la persona que traiga el árbol familiar. Pero aparte de eso, observo con la ayuda del péndulo y leyendo la energía si esta persona ha sido una excluida, si está tomando el lugar de alguien más, en fin. Todo eso se puede mirar y viene dentro de tu sistema familiar. Y él decía que hay que integrar estas personas y que hay que observar qué pasa dentro de las familias para que uno pueda ayudar ese dolor. Así que a veces tu dolor es también el dolor de tu abuelita o la culpa de que lo que tu papá no dijo. Y no se trata de culpar a nadie, sino de tomar conciencia, porque cuando tú lo ves, puedes contarlo. La tercera fuente u origen de estos dolores, estas experiencias tremendas que tú vives, son las decisiones propias desde el miedo o la desconexión. Aquí viene algo súper importante que estoy viviendo en este momento, que les estaba contando hace poco en un episodio del podcast, con el sitio donde mi esposo parquea su moto. Resulta que este problema se ha agravado a tal punto que la mayoría de las personas que han sido víctimas, porque esa es la palabra, víctimas de esta persona que ha robado miles de dólares,
prefieren quedarse callados, no decir nada y no estar en el lado difícil de esta persona que aprovechó y les cobró mucho más dinero y no son capaces de hablar. ¿Qué pasa? Que no te extrañes, porque voy a hacer un inciso acá, porque en este momento de la humanidad estamos en un espacio súper tremendo donde se te está pidiendo que seas luz, pero no luz de que le vas a decir a todo el mundo, a echar la cantaleta de que tienen que ser de una manera o de la otra, no. Pero va a ser, sobre todo este año, un planeta como Saturno que está pasando y está haciendo grandes cambios, está llegando para poner orden. Y toda la cosita maluca que hay por ahí va a salir a la luz. Por eso esta persona en este parqueadero llevaba más de 10 años aprovechándose de los demás, cobrándoles calladitos en vez de $100, miles de dólares por su entrada y nunca dando cuentas del dinero. ¿Qué pasa? Que a partir de esas decisiones propias que uno toma desde el miedo, y desde la desconexión van a venir las consecuencias. Entonces el que se queda callado y no quiere decir nada porque no quiere disturbar o porque le da miedo, y no se trata de pelear ni de crear trifulca, es una persona que tiene que asumir las consecuencias así también como la tiene que asumir la persona que habló con calma y expresando lo que estaba sucediendo. El caso es que esto se ha vuelto tan difícil que es obvio que hay miedo y desconexión de las personas que no han querido hablar a pesar de que les robaron. De una decisión que tomaste, por ejemplo, o de una relación que aceptaste, de una parte tuya que no se sentía suficiente y de lo que tú haces en cada momento, porque cada momento estás decidiendo, es que viene este tipo de dolor. Las personas que en este momento están viviendo esas desconexiones y estas decisiones que por miedo están tomando, porque no se atreven, lo que eso les está diciendo es momento de poner atención y de expresar confiadamente su verdad. Y no te lo digo para que te castigues o para que hables fuertemente tu verdad y que te metas en problemas, no, pero sí hay que tener congruencia. Te lo digo para que veas que a veces el dolor es una consecuencia de no haberte escuchado, porque tarde que temprano las consecuencias llegan de cada acción que tú tomas. Y cuando lo entiendes así, puedes empezar a recuperar tu poder. Así que algo está pasando en el planeta en este momento y el que me diga que no, pues es porque está cieguito, sordito y mudito, porque en este momento hay cosas súper contrastantes en el planeta que muchas personas sienten miedo y desconexión y creen que es mejor quedarse callados, no hacer nada. Bueno, no hable, no disturbe, no diga, ni que lo vean. No se trata de esto, se trata de ser luz en el momento en que toca y mostrando realmente que no podemos estar desconectados de una energía suprema, de que esa no es la manera como el ser humano vino a vivir. Y ahora sí vamos a hablar de la cuarta fuente y son los ciclos de la conciencia colectiva. A ver, ¿te suena familiar? En este momento estamos pasando por un ciclo fuerte de conciencia colectiva. Hay momentos en los que lo difícil no viene solo de tu historia personal, ni de las decisiones que tomas en un momento porque te desconectaste de la fuente o obviamente de las herencias familiares, sino que viene porque estás aquí en este momento experimentando una parte de tu vida en una conciencia colectiva. Viene de un proceso más grande. Viene del alma colectiva. Y cuando hay crisis globales como las que estamos enfrentando y el que no sienta que está pasando algo, pues no sé dónde está viviendo, ocurren cambios energéticos muy fuertes y movimientos sociales muy profundos. Y sí que se ven profundos en ciertos países, porque no todos los países los van a ver de la misma manera. Si tú hablas con una persona en Argentina, como acabo de hablar con mi amiga Miriam, ella me acaba de contar cómo están las cosas en Argentina y a mí me encanta saberlo, como se dice aquí, con boots on the ground.
Eso quiere decir con personas que viven en los países. Y así me doy cuenta, no se está viviendo igual allá que se está viviendo acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, o lo que estamos viviendo en este momento en Los Ángeles, California, pues porque no es igual. Y aquí es donde entran esos momentos de ciclos de conciencia colectiva. Son crisis que están sucediendo y que requieren la atención hacia nuestro interior, la calma y la luz que vamos a proyectar de la manera como actuamos, porque muchas almas sienten el temblor al mismo tiempo. Y eso puede manifestarse en tu cuerpo, en tu trabajo, en la relación con la pareja. En fin, eso es como un terremotico ahí muy maluco que no pediste, eso crees tú, pero a la hora de la verdad de cierta forma lo pediste porque si dijiste que ibas a encarnar ahora era porque estabas dispuesto, pero que también está aquí para despertar. La Cábala lo explica desde los movimientos de los mundos espirituales, que me pareció súper lindo. Cuando el mundo de Malhut, que es el mundo de la materia, entra en caos. Y esto se da porque está reflejando un desequilibrio en los mundos superiores que estamos llamados a corregir. O sea, nosotros somos en este momento trabajadores de la luz y los que estamos metidos aquí con este tipo de podcast como el mío o algún otro que escuches de espiritualidad práctica o de la parte de cómo trabajar mejor en ti, de cómo crecer emocional y espiritualmente, te tengo una noticia. Estás trabajando para la luz y viniste en este momento de movimiento fuerte en los mundos espirituales superiores a corregir lo que está pasando aquí abajo, o sea, a sostener el tinglao, como dirían en Venezuela. Entonces, las experiencias difíciles pueden venir de muchos lados, contratos que el alma hizo, herencias familiares, decisiones propias o incluso una ola colectiva que te está tocando. Y el que no lo está tocando esa ola en este momento, qué maravilla, debe estar flotando, quién sabe en qué dimensión. Bueno, y saber esto no cambia lo que pasó, pero sí va a poder cambiar la forma en que te relacionas con lo que te duele. Es decir, ya no te vas a sentir como la víctima, es que esto me pasa, mi mamá me hizo, el mundo me está haciendo, la empresa hizo, no, sino que vas a comenzar a mirarte como la palabra favorita mía, una de las palabras más lindas que me encantan en el vocabulario, alquimista, porque eres un alquimista, así como lo escuché cuando estaba meditando y no sabía ni qué hacer y me llegó la palabra alquem. Eres un alquimista, el alquimista de tu propia vida. Ya que sabemos esto y las fuentes de donde pueden venir estos problemas, vamos a pasar a lo que las experiencias revelan sobre ti. A ver, ¿qué está mostrando esa experiencia, ese dolor tan fuerte, esa situación dura de ti específicamente? No de lo que te está pasando, ¿qué está mostrando de la madera con que estás hecho? Porque aunque cueste verlo al principio, detrás del dolor hay mensajes y son mensajes del alma. Hay revelaciones que te están diciendo, ojo, que esto es lo que viniste a trabajar y que solo pueden surgir cuando todo lo demás se rompe. Déjame mostrarte algunos de ellos. Por ejemplo, te pueden mostrar cosas sobre tu nivel de conciencia, porque cuando algo duele, tu reacción dice mucho de ti. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo te expresas? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Entonces pregúntate, si estás pasando por una experiencia fuerte, ¿te hundes en la culpa? ¿Te enojas con el mundo? ¿Te cierras a ver más cosas? O por el contrario, puedes hacerte preguntas desde la conciencia, que es ahí donde quiero que llegues. ¿Qué está despertando esto en mí? Es lo que puedes preguntarte. ¿O dónde estoy olvidando quién soy? Porque aun cuando el mundo se esté cayendo, hay que aprender a confiar. Eso me parece tenaz, pero eso es lo que yo le digo a mi esposo. Envía luz, siempre respira, siente con calma, no te resientas y no te olvides de quién eres. Lo difícil actúa como un espejo, pero no siempre es que todo es un espejo de uno. Bueno, yo eso tampoco me lo creo todo el tiempo, pero ese espejo a veces a uno no le gusta, entonces uno se hace el bobo y se voltea.
Pero si lo miras con sinceridad, empiezas a subir el nivel de tu conciencia emocional y espiritual. Otra cosa importante aquí es lo que te muestra esta experiencia, es las creencias ocultas. ¿Qué quiero decir con esto? Estas son las experiencias desafiantes que sacan a la luz las creencias que tú llevas muy adentro en tu corazoncito o en tu vida y que no sabías que te estaban limitando. Estas lo hacen a uno entrar en shock, como quien dice, ¡ah! Yo no lo puedo creer que yo tengo esto. Como esta idea de que tienes que complacer a todos, por ejemplo, o de que si te equivocas vas a perder el valor que tú tienes percibido de ti. Este sí que se relaciona precisamente con la situación que está viviendo mi esposo, no por mi esposo, sino porque ya hasta se ha involucrado una persona a nivel política y todo, y no se dedicó a mirar la realidad de las pruebas, ni siquiera las quiso ver ni las quiso escuchar una persona que está aquí metida en la presidencia del vecindario, sino que dice que no quiere escuchar, no quiere ver. Y esto la ha llevado a alinearse con el ladronzuelo. ¿Por qué? Porque no quiere perder su valor, no quiere mirar hacia otro lado. Es muy difícil darse uno cuenta de esto y esto lo lleva a uno a ser el ego. O de que solo mereces amor si te sacrificas primero. Esta es otra idea pues súper loca. ¿Quién dijo que el amor nacía del sacrificio y que el amor sacrificado es el que vale? El dolor hace que estas creencias dejen de ser invisibles y hacen que cuando tú las miras de frente, tú las puedas transformar, pero te lo tienes que preguntar, pero no con afirmaciones vacías, o sea, no vamos a empezar a repetir como loros, sino con una reconexión profunda contigo mismo. Claro, es que es fuerte observarse. Entonces, esas creencias ocultas salen a la luz cuando hay situaciones difíciles. Lo otro que te muestran de ti es que te dan la oportunidad de sanar heridas antiguas. Esta sí que es común, esta sí me ha pasado a mí. A veces lo que estás viendo ahora en este momento es solo un reflejo de una herida que ya viene de hace mucho tiempo. Pero que no se cerró muy bien o que quedó con algo ahí rarito y que vuelve y se abre. Una herida que viene o de la infancia o de vidas pasadas hasta puede ser. Esto sí que lo he visto. Y esa experiencia difícil, aunque no te guste, viene a tocar esa parte no sanada, para que por fin la mires con amor y le pongas conciencia, ternura y compasión y la puedas cerrar. Esto sí que lo he visto en personas que piden una regresión a vida pasada con péndulo. Y comenzamos a trabajar en su experiencia y nos damos cuenta que está súper relacionado. O sea, si tú vas a una experiencia de vida pasada y el hipnoterapeuta o la persona que trabaja con péndulo no te dice o no te lleva a mirar tu vida corriente para ver la relación que existe, pues hiciste la mitad de la sesión, porque lo importante es que lo puedas relacionar con la vida de este momento y no saber, ay, qué rico, nací en Etiopía y esto y fui la reina de Saba. No, esa no es la idea. Entonces, todo esto te lleva a que pongas conciencia y ternura y compasión en el espacio de lo que estás abriendo como herida antigua. Ahora, ¿qué más te ayuda a hacer? Esta sí, esta sí que se relaciona con los talentos. Cuando empiezan esos dolores fuertes y que uno no sabe de dónde llegó ese debacle, es porque también puede ser que estén activando recursos que estaban dormidos. Aquí estoy hablando de talentos y ya has notado cómo en el medio del dolor a veces uno saca fuerzas de donde no sabía que las tenía. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo hice yo esto? Eso también es parte del regalo oculto. Las experiencias difíciles activan tu intuición, la resiliencia, la claridad y todas estas dones y habilidades que tenemos y te ayudan a decir, no, cuando antes callabas, y a soltar o a reescribirte o a reinventarte o a volver a ti. También te invitan a recordar quién eres realmente, esa perfección divina que está aquí simplemente viviendo una experiencia humana. Y por último es esta, porque el aprendizaje más grande de todos es que estas experiencias te devuelven a ti, porque cuando esto en lo externo se cae, cuando no tienes respuestas afuera, ¿qué le toca hacer uno? Mirar hacia adentro y ahí en ese lugar uno descubre que nunca estuvo roto, que solo estaba
volviendo a su sitio de origen. Pero esto requiere resiliencia emocional. Ahora entonces, que ya sabemos, vamos a pasar a cómo atravesar esas dificultades con conciencia. ¿Qué hace uno? Cuando uno está en medio de esta experiencia difícil, lo que uno no necesita es más presión. Necesita más bien una guía, una forma de caminar ese momento que lo honre a uno, a sus propias creencias o, obviamente, a las positivas, o que no niegue lo que uno esté sintiendo, pero que tampoco lo deje a uno atrapado ahí en el fango. Y esto es lo que te voy a dar en este momento, una brujulita para que puedas avanzar la tormenta con conciencia. Lo primero a hacer es nombrar. ¿Qué quiero decir con esto? Es ponerle un nombre a lo que estás viviendo. No lo minimices, ni lo disfraces. ¿Qué es? A mí me gusta hacerlo en término emocional. ¿Es tristeza? ¿Es ira? ¿Es sensación de traición? ¿Es pérdida? Esto nos ayuda a reconocerlo. Porque cuando uno lo nombra, le da una forma y esto calma la mente. Y cuando tiene forma, deja de aplastarnos como algo difuso y difícil. Así que escribe uno lo que siente en su cuaderno de alquimia o en su journal de alquimia para que uno pueda identificarlo sin adornos y cómo es. Luego vas a sentir sin quedarte a vivir ahí. Esto es difícil. Sentir no es lo mismo que quedarse ahí en el dolor. Sentir es abrirse un poquito a la emoción cada vez más, para que se empiece a mover. Y esto lo haces respirando, llorando si lo necesitas hacer o estando contigo sin exigirte nada. Y puedes decirte, por ejemplo, hoy me permito sentir esto y también me acompaño con amor. Porque el alma no pide que seas perfecto, sí pide que estés presente. Luego que hayas hecho esto, vas a hacerte algunas preguntas. Bueno, le vas a hacer algunas preguntas al alma, debería decir mejor. En vez de preguntarte solo, ¿por qué me pasó esto? Pregúntate, ¿para qué está aquí esto en mi vida? ¿Qué parte de mí está despertando gracias a esto que estoy viviendo? Esta me parece súper importante. Y por último, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí misma? ¿Cuántas veces he escuchado a personas que han pasado por situaciones de divorcio con muchachitos que no tenían ninguna experiencia laboral y cuando les sucedió esto fue cuando se dieron cuenta que eran personas súper resilientes? Esto le pasó a mi hermana, que a los 36 años, quedó viuda con 2 hijos y no había trabajado. Y hay que verla ahora. Entonces, esto es también una manera de enseñar del alma, recordarle a uno, venga, usted como que se le olvidó que había venido aquí. Entonces, venga, yo le hago un recorderis. Y estas preguntas abren portales porque te llevan de la mente al alma. Y ahí es donde las respuestas aparecen y no siempre de inmediato, pero sí con sabiduría profunda. Luego vas a pasar a usar las herramientas internas y no necesitas rituales complejos porque tú ya tienes las herramientas. Tú me has oído hablar de la intención. La intención es súper importante porque cuando uno intenciona, o sea, decide soltar, limpiar y sanar, uno va a comenzar el camino sí o sí. Luego está la respiración, que es súper importante para volver al cuerpo y uno puede así calmar la mente. Otra herramienta, la visualización para crear imágenes que lo liberen a uno cuando uno se sienta atrapado por la situación difícil que está viviendo. Esto se tiene que usar, como quien dice, al mismo tiempo que uno va viviendo esta experiencia difícil, porque no sabes cuándo una de las 3 te va a servir mejor. Intencionar, respirar y visualizar. En este episodio no vamos a hacer meditación, pero puedes cerrar los ojos y visualizar cómo esa carga que llevas te transforma en luz y cómo la entregas a la tierra. Yo les digo mucho que se imaginen un cordón saliendo del centro del dantien o puede ser también de la parte del huesito de la alegría y que lo vean como este cordón grueso entrega a la tierra esa sensación, esa emoción y ese problema y cómo tu alma respira más liviana después de hacerlo. Después de esto te vas a acompañar de personas o espacios conscientes. Súper importante porque atravesando algo bien difícil no significa que uno lo tiene que hacer solito. Busca una comunidad, un guía, una ayuda, aquella que te pueda llevar de la manito.
y una práctica que te sostenga. Tal vez este podcast es para ti ese espacio y si lo es, gracias por elegirme. Luego de esto vas a honrar el proceso sin acelerar. Ojo con esto, que esto es importante. No hay que darle mucho apure a las cosas. Vívelo, experiméntalo con calma, que es lo difícil, porque hay procesos que se cuecen lento, nos guste o no nos guste, como el oro en el crisol. Tu alma sabe el ritmo. No se trata de salir rápido del dolor, aunque yo sé que no, muchas veces decimos al mal tiempo hay que darle paso rápido, sino que se trata de salir transformado. Y para eso necesitas conciencia, pero también mucha compasión contigo. Ya que sabes estos 6 cositas, estos 6 mini espacios, herramientitas o lo que puedes ayudarte para cruzar, te los voy a resumir. Vas a nombrar la experiencia difícil, la vas a sentir sin quedarte a vivir allí. Te vas a hacer las preguntas pertinentes al alma. Vas a usar las herramientas internas de intención, respiración y visualización. Vas a acompañarte de personas o espacios conscientes y por último, vas a honrar el proceso sin acelerarlo. Y por último, vamos a pasar al ejercicio, así que trae tu cuaderno de alquimia que te voy a dejar lo que vamos a hacer. Este va a ser un espacio donde vas a escribir y lo vas a llamar como título El regalo oculto. Si quieres, puedes parar el podcast, ir a coger tu cuaderno de alquimia, tu journaling de alquimia, y si quieres hacer un dibujo lo puedes hacer después. Me encantaría que me enviaras el dibujo. Ay, a mí me encanta. I am a sucker for that. O sea, a mí me encantan todas estas cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer? Le das el título, el regalo oculto, y vas a escribir una experiencia difícil, no pasada, reciente. Vamos a utilizar cosas que sean recientes para que puedas liberar, soltar. Es más, sería buenísimo si ya la estás viviendo en este momento y te tiene de la nariz. Entonces, escribe esa experiencia difícil. Escribe por lo menos un párrafo sobre esa experiencia, sobre todo haciendo énfasis en la emoción que te hace sentir, a quién envuelve, es decir, personas, cuándo se presenta, cuándo comenzó, si estás en ella o se acabó de pasar, en fin. Y cuando termines de escribirla, vas a respirar profundo y vas a responder estas preguntas. Primero, ¿qué cambió en mí después de esto? Si no has terminado de pasar la experiencia, entonces pregúntatelo en presente. ¿Qué está cambiando en mí después de esto? Esta es una pregunta súper poderosa que te va a llevar a que te observes de una manera profunda, sin ningún engaño. Eso sí. Segunda pregunta, ¿qué me mostró o qué me está mostrando esta experiencia que necesito soltar? Muchas veces cuando se presenta ese dolor tan fuerte es porque uno no deja ir, porque uno no suelta y hay que soltar. Y la tercera pregunta es, ¿qué parte de mi alma pudo despertar gracias a esto? Y si no ha despertado ninguna parte de tu alma, esto puede ser algo en general que tú adquiriste, es decir, aquí está la resiliencia, aquí está la ganancia, aquí está lo que viniste a expresar. Entonces, si no lo has podido reconocer, dale un poquito de tiempo. Acuérdate de lo que dijimos, no siempre es rápido, ni hay que acelerar el proceso. Puede que si estás casi que al final del proceso puedas responder esta tercera pregunta de qué parte de mi alma pudo despertar gracias a esto. Si apenas estás comenzando la experiencia, no creo que todavía lo veas. Y si estás en el meollo muy metida, tampoco creo que lo veas. Pero te puedes empezar a preguntar, porque cuando uno se hace la pregunta, inconscientemente empieza a buscar la respuesta. El subconsciente es increíble. Así que no busques respuestas perfectas. Solo permite que tu intuición te guíe. Esto es súper intuitivo y súper relacionado con las emociones. Acuérdate que cuando lo escribas, puede que lo veas de una manera y si no has terminado tu proceso, puede que no respondas la última pregunta. No quiere decir que no puedas volver a ese mismo espacio en tu journal de alquimia para completarlo cuando el proceso se esté cerrando. Bueno, nadie elige sufrir y ya que vamos cerrando, es bueno que sepas que cuando miras las cosas desde el alma, lo difícil se transforma en
comprensión y esto le ayuda a uno en el proceso. Gracias por darte este espacio para observarte con más amor. Comparte este episodio con alguien que lo necesite y recuerda, tu luz no se apaga porque algo duela. Tu luz está ahí esperando a ser vista. Terminamos y te recuerdo que al final en las notas del episodio está la forma para que te inscribas en el taller del péndulo y balance de chakras para hacer 2 días, 28 y 29 de junio. Te invito con mucho cariño, la pasamos súper bien en estos talleres en vivo a través de Zoom, sábado y domingo, y toda la información la puedes leer allí. Si quieres me puedes escribir si tienes preguntas a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, y nos vemos la próxima semana.